Gloria a Dios. Siéntese, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, premio. Regáleme 15 minutos nada más. Premio. El significado de disciplina en japonés. Significado de disciplina en japonés. ¿Eh? En japonés. Les dije que los japoneses dividen la disciplina en 3 palabras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Eh? Orden, limpieza y puntualidad. Bueno, pues, ¿verdad? Hay una palabra hebrea para decir primera calidad y más arriba de primera calidad. Premio. ¿Alguien recuerda esta palabra? ¿Alguien recuerda esta palabra? Es una palabra hebrea que dice primera calidad. Arriba de primera calidad. A ver, ¿alguien la dijo por ahí? Kosher. Kosher. Primera calidad. Así es que, mis hermanos, nosotros necesitamos ser así. ¿Ya? O sea, cuando van a la carnicería y entonces yo creo que también a nosotros nos preguntan de repente, ¿no? ¿De cuál quieres? ¿Ya? ¿Retazo? ¿Pellejitos? ¿O para qué la quieres? ¿Verdad? Ya cuando le decimos, no, pues dame un ribeye o algo así, ¿no? Para disfrutar una buena carne asada. Y entonces ya le dice, bueno, pues hay diezmillo y pues ya todas las categorías, ¿no? de carnecita muy rica. Pero bueno, nosotros necesitamos, hermanos, entonces ir, ¿ya? Siendo limpiados de todas esas grasas que no son muy buenas para quedar en kosher, primera calidad. ¿Sí quiere ser eso para Dios o no? Yo digo que sí, ¿verdad? Ahora, hay ¿cuántos mandamientos? No, lejos, ni el diezmo. 613 mandamientos, dentro de los cuales está este de ser obedientes a la autoridad. Se los voy a decir en griego. Hiporbelet stin archi. ¿Alguien se lo aprende? Hipobelite stin archi. Eso quiere decir, sométete a la autoridad. Voltee y dígale a su hermano, sométete a la autoridad. Si se lo aprendió en griego, dígaselo así. Hipobelete stin archi. Voltee y dígaselo a su hermano. Aunque sea en español, pues, sométete a la autoridad. Hipobelete stin archi. Sométete a la autoridad. Así es que el día de hoy, hermanos, rápidamente vamos a ver Romanos capítulo 13 y vamos a leer del 1 al 7. Del 1 al 7. ¿Ya lo tiene ahí? Romanos, libro a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí échenle una manita. Elías, ¿te sabes los libros para que le ayudes ahí a Maggie? A Maggie.
Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leer, yo leo un versículo y ustedes leen un versículo entonces. Y ahí está escrita esta palabra así. Y povelet stin archi, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ustedes el 2? Porque los magistrados no están para infundir temor. Fíjese, eso está tremendo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. ¿Ustedes el 4? Por lo tanto, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y leemos juntos el 7, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Gloria a Dios. Así es que este pasaje, hermanos, nos invita a que todos nosotros pues estemos entonces sujetos a la autoridad. Ahora, necesitamos ir al trasfondo bíblico para entender que en este caso, mire, los romanos estaban sobre el pueblo de Dios, o los tenían sometidos, los habían conquistado, habían destruido el templo, y entonces es importante lo que ellos pueden reflexionar, que son una autoridad impuesta por Dios. Impuesta por Dios, ¿por qué? Porque ellos se habían rebelado o habían desobedecido a Dios. Así es que necesitamos ir a lo que es el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, o sea, todos los profetas que hablaron para decirles: viene un juicio de Dios sobre ustedes porque se están rebelando en contra de Dios, se están alejando de Dios, y Dios traerá un juicio sobre ustedes. Así es que muchos no lo creyeron. El rey, por ejemplo, manda a que metan a Jeremías a una cisterna con lodo de castigo por haber dicho cosas en contra del rey. A Isaías manda el rey a que lo corten a la mitad, y lo cortaron por la mitad con una sierra. Así es que le tocó sufrir algo feo a Isaías, pero él tenía que decirle al rey: ¿sabes qué? Es que tu maldad está llegando, pero a situaciones muy difíciles. Así es que fueron, lo buscaron, y como siempre los chismosos o delatores, ¿verdad? Alguien dijo: se metió a ese tronco. Y entonces dijeron: bueno, pues entonces corten el árbol
y ahí murió asesinado Isaías. Así es que aquí está haciendo esta reflexión el apóstol San Pablo acerca de la autoridad que ha sido impuesta por Dios. En este caso ellos estaban sometidos a los romanos y bueno, pues tenían que obedecer. Por eso termina este pasaje diciéndole, bueno, pues entonces paguen a todos lo que debéis, al que tributo. Entonces ellos tenían que pagarle a los romanos tributo para darle a César lo que a él le correspondía. Dice, al que impuesto, pues impuestos, ¿verdad? Hay que pagar impuestos. Acuérdese que para entrar a la ciudad, los romanos, aparte de los tributos que cobraban, les habían puesto, cuando entren a la ciudad, les vas a cobrar una cantidad, cuando salgan de la ciudad, les vas a cobrar otra cantidad. Y Jesús también lo pagó, no sé si usted se acuerda, había alguien que llevaba una bolsita con monedas. ¿Sabe cuál era el nombre de este? ¿Quién cargaba? ¿Se acuerda? ¿Sabe quién era el secretario tesorero o no? No necesitan leer los evangelios. El tesorero era Judas era el tesorero. Pero ¿saben qué hizo Jesús el día que no iba Judas con ellos? Nada más iba Jesús y Pedro. Y entonces le dice a Pedro, ¿sabes qué? Iban a entrar, no llevaban al que traía la lana, y entonces le dice Jesús a Pedro, córrele, ve al lago y agárrate el primer pez que veas y adentro trae una testera. O sea, ¿cómo le hizo el pescado para traer una testera? Con dinero, pues a alguien se le cayó a alguien, ¿verdad? Pero Jesús mandó a Pedro y le dijo, ve, ábrele la boca, trae una testerita con dinero y entonces paga los impuestos por ti y por mí. O sea, Jesús también pagaba los impuestos, ¿verdad? Así es que es importante saber, hermanos, si hay que pagar impuestos, hay que pagarlos y a tiempo, ¿verdad? ¿Sí estamos listos a eso siempre? Pagar impuestos a tiempo. Al que respeto. Y al que honra. Así es que, mis queridos hermanos, esta mañana una reflexión, ¿verdad? O esta reflexión que ya está corriendo acerca de nuestros deberes como ciudadanos. Aquí debemos de honrar a Dios y rendirle también tributo a Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? O sea, eso es lo que hay que darle a Dios porque Él lo pide de nosotros. Pero a las autoridades también. Y si el día de hoy nos toca, ¿verdad?, ir y manifestar nuestro voto, usted ya sabe por quién, no vamos a decir aquí, ¿verdad?, preferencias políticas, pero necesitamos en oración que Dios nos guíe a nosotros. ¿Sabe quién puede ayudar realmente a que se detenga la maldad y la violencia? O sea, Dios. Y si aquí estamos leyendo que Dios es el que pone y quita autoridades, entonces nosotros necesitamos decirle a Dios, Señor, ayúdanos a tener gente que nos gobierne bien. Por eso es importante que al ir a votar no vayamos nada más allá a echarnos al que nos dio la gorra o al que nos dio un mandilito. No, hay que pensar. ¿Quién puede? O sea, es increíble a veces, ¿verdad? Dicen que a los aborígenes de aquí de México les quitaron el oro regalándoles espejitos. ¿Sí han oído esa historia de la conquista de México? Les cambiaban el oro por espejitos.
y sigue hasta la fecha. Nos quitan el voto por una despensa. En verdad, digo, por una tarjeta sin fondos. Está tremendo. A mí, bueno, ya no digo, pero ya iba a decir mi experiencia personal, pero ya, hay así, pero a mí también me la hicieron. Entonces sí necesitamos, querido hermano, razonar qué es lo que nosotros vamos a hacer, cómo deseamos estar. No sé si es para diputados y también presidencias municipales y para gobernador, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos nosotros para los próximos 3 o 6 años? No sé cuánto dura este periodo. ¿6? Bueno, para gobernador 6, presidente municipal 3. Bueno, pero ¿cómo queremos estar, ¿verdad? Estos próximos 3 o 6 años con los diputados que, oiga, estaba viendo tremendamente, mire en la televisión, a veces que uno la ve, y ¿sabe cómo están promocionando lo del movimiento lésbico gay? ¿Sí les ha tocado ver o no? O sea, lo están promocionando y entonces uno dice, ¿cómo es posible que son pocos, hermanos? Pero se están multiplicando como si fueran conejitos, ¿verdad? Pero no son muchos y aún así han logrado llegar a las cámaras de senadores, llegar a donde se legisla la ley y conseguir, óigalo bien, todo lo que ellos se han propuesto. Aunque ya les mencioné, ¿verdad?, que últimamente y acaban de sacar otra legislación en los Estados Unidos de que las parejas que se unen de mismo género no pueden adoptar, lo acaban de sacar, ¿verdad? Y es increíble cómo una nación que dicen son ateos, ellos dicen aquí no se habla del homosexualismo. O sea, está tremendo eso. Rusia no permite que se hable en público de este tipo de pláticas ni que se haga publicidad. Entonces, hermanos, estamos nosotros en tiempos difíciles donde sí necesitamos someternos a la autoridad porque la autoridad es impuesta por Dios. Pero aquí el juego de palabras es Dios nos usa a nosotros para que esa autoridad esté ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues pedirle a Dios que nos ayude en oración, pedirle que detenga, oiga, esa violencia. Creo que son 37 entidades, óigalo bien, que están gobernadas. Dijeron ahí, por la maña o por el narco. Aquí en Michoacán, 37 entidades. Entonces, ¿cómo han logrado ellos llegar? Pues con ofrecimientos económicos que después ellos cobran en beneficio. Y nosotros, hermanos, si no participamos, si no somos responsables, si no oramos a Dios que detenga eso y que ayude a que nuestros vecinos y ciudadanos que estamos en las mismas entidades, oiga, pues que ellos también decidan. Mejor buscar gente honesta y que realmente se preocupe por la sociedad que tener gente mañosa, ¿sí o no? Entonces hay que preocuparnos, mis queridos hermanos, oren por favor a Dios y digo, pues ya estamos ahí para ir a las casillas, pero aún ahí vaya usted y dígale a Dios, ayúdame, guíame a quién voy a poner de diputado, de senador o de presidente municipal o de gobernador. Dijo alguien, pues hay que buscar los menos peores. Pues sí, hay que buscar los menos peores porque parece que honorable está tremendo ya encontrar así. Pero que Dios, mis queridos hermanos, nos dé la gracia, la sabiduría y que nuestras oraciones, oiga, cuando veo las biografías, pueden buscar estas, se llaman biografías de grandes cristianos.
Y entonces dicen, por ejemplo, ¿verdad? Que uno de los Juanes, porque son varios Juanes, casi todos eran Juanes, Juan Wesley, Juan Hus, Juan Knox, uno detuvo la revolución industrial, la revolución social en Holanda, otro en Inglaterra, otro en Escocia. Dice, por la oración de ellos se detuvieron estas revoluciones en su país. Entonces, ¿podrá Dios usarnos aquí en México, hermanos? ¿Sí o no? Yo creo que Dios puede y quiere usar nuestra vida para que nuestra sociedad viva quieta y reposadamente. ¿O le gusta la violencia? Mire, estaba viendo uno de los tiroteos ahora aquí en los Estados Unidos, estos últimos que hubieron, y de repente como una persona loca nomás se baja del carro, ahí sale en la cámara, nomás se baja del carro y empieza a rociar de balas a la gente inocente, o sea, nomás gente loca. Y sacan otro que fue a meterse a un templo, y en el templo también entra con su rifle de alto poder, y oiga, entra y empieza a disparar a medio mundo. Y otro que entra a una escuela, y o sea, es un caos tremendo en los Estados Unidos con esta gente que tiene esa facilidad, porque el gobierno les da esa facilidad de que vayan y compren armas sin investigarlos, o no sé cómo sea el procedimiento, pero para que tengan esas armas y hagan estas situaciones es gente loca y endiablada, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a llegar aquí a qué niveles en nuestra ciudad? ¿Le gustaría encontrarse en una situación así usted? Que de repente se baje alguien enfrente de usted y empiece a disparar a lo loco. Eso está tremendo. Digo, las gentes que les han quitado los carros, porque quiero que sepan que han estado quemando carros aquí en la ciudad. Entonces, ¿le gustaría a usted que va pasando, lo paran, lo bajan, le quitan el carro, le echan gasolina y le prenden? Yo creo que no nos conviene ni deseamos, y que Dios nos guarde de una situación así. Entonces, para esto, queridos hermanos, es que necesitamos ejercer nuestra libre voluntad que Dios nos permite para buscar quiénes sean nuestras autoridades y nuestros magistrados. Así es que este día vamos a hacer una oración, que Dios nos guarde. Creo que hasta ahorita todo va en paz en las casillas, ¿verdad? Todo va en paz, que siga en paz, pero oiga, estas 37 entidades que ya están en esa situación donde no sé en cuántas de ellas definitivamente ya no hubo votación el día de hoy, se suspendieron. ¿Mande? En Aguililla, por ejemplo, se suspendieron mejor las votaciones. ¿Van tres entidades? Pues estaba Aguililla, Aquila y no sé, Cerdán, no sé, esas 3 entidades por ahí de la orilla de Michoacán. Pero vamos a orar, hermanos, póngase de pie, vamos a orar que Dios nos guarde de toda violencia, que Dios nos dé sabiduría y que vayamos a votar. Digo, primero vamos a comer. Primero vamos a comer, vamos a entregar nuestro ayuno, los que venimos en ayuno el día de hoy, y que el Señor nos libre de toda esta situación, hermanos, que sea el Espíritu Santo guiándonos a tener las mejores autoridades. Oramos a Dios un momento. Padre, nos acercamos a tu trono de gracia, Dios. Sí queremos someternos a la autoridad, pero ayúdanos, Dios, porque tú nos das aquí en México, nos das a nosotros esta facultad de elegir quiénes van a estar gobernando en las senadurías, en las diputaciones, en el gobierno de la ciudad, presidentes municipales, en el nivel estatal. Padre, te pido por favor, ayúdanos a tener la mejor gente que realmente se preocupe por la ciudadanía,
que realmente, Señor, quieran ayudar a la ciudad, en este caso a nosotros aquí en Morelia. Pido por favor, Señor, guía nuestras manos al ir a emitir nuestro voto. Pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, traiga paz a la ciudad. Llévate toda esa gente violenta, Dios. Échala fuera de nuestros contornos, Señor, de la ciudad y del estado. Padre, nosotros queremos vivir en paz. Haz lo que tengas que hacer, bendito Dios, pero ayúdanos a vivir en paz. Ayúdanos, Dios, que tu bendición traiga seguridad a nuestra vida, que no tengamos miedo, Señor, cuando vemos a la policía, cuando vemos a la judicial, Dios, hacer su trabajo. Tu palabra aquí nos enseña y nos dice que ellos van en contra de los malos, así debe de ser. Y yo por eso te pido, Dios, ayúdanos a tener a las mejores personas que nos ayuden, nos guarden, nos protejan, que velen por nuestro bien, que se preocupen por el progreso de la ciudad y del país. Y guárdanos, Señor, en completa paz a todos nosotros. Este día lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que tu bendición sea para cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras colonias, nuestros vecindarios y en toda la ciudad. Señor, guarda a tu pueblo, lo pido este día en el nombre de Cristo Jesús. Los hermanos que están participando, Dios, en las casillas, te pido, Señor, sé con ellos, guardándolos y protegiéndolos de todo conato de perturbación. Dios, por favor, guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, Dios, y que nosotros podamos también ir a votar con tranquilidad, Señor, disfrutar nuestro día sabiendo que tú tendrás el control de todas las cosas, porque nosotros lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, a quien le damos honra y gloria por siempre y para siempre. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.